Ahora es un honor poder continuar con esta jornada y presentar a nuestra siguiente ponente. En esta ocasión tenemos el privilegio de escuchar a la maestra Liora Stapchansky, quien nos presentará su libro llamado Infants. Permítame presentarles un poco de su recorrido de la doctora Liora. La maestra es psicoanalista mexicana. Su interés se ha centrado en la transmisión del psicoanálisis y particularmente en el estudio de las infancias, las adolescencias, el cuerpo, la segregación y el silencio, entre otros. Es miembro fundador del Foro del Campo Lacaniano de México. También es miembro del Foro Argentino de Buenos Aires y de la Children's Literature Association, docente de la Universidad Iberoamericana de México. Algunas publicaciones: Tejiendo la clínica, Entre el niño y el otro, Bordes de lo infantil, 8 ensayos de la clínica con niños, Autismo y cuerpo, El lenguaje de los brazos de la perfección y Lacaniana psicoanálisis. Em, entre otros, entre espectros y trastornos, perdón, Nuevas reflexiones sobre la reconsulta en el análisis con niños, en coautoría con Patricia Pirillo, Precarities, Century Chilhots, coordinado por Michael Lubin, Carol Owens y Luis Roswell, editado por Lexing Books, con el capítulo Chill of Adolescence, The Familiar Stranges of Virtual, último libro Infants, publicado por Paradiso Ediciones en el 2024. Le damos la bienvenida, maestra Liora, y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Magnolia, por la invitación. Lo aprecio mucho. Y bueno, a todas y todos ustedes que están por aquí y los que están en línea, muchas gracias eh, por, por acompañarme. Pues tengo aquí el gusto de que me acompañen César y Andrés, que ya escucharon en la mañana sus presentaciones, para poder platicar un poquito de este libro. Que bueno, tenemos este ratito para hablar de Infants. Les quiero platicar y ya después platicaremos con César y Andrés y con quien se anime a preguntar. Este libro es un libro muy especial para mí porque eh, reúne 6 textos que estuve trabajando durante los últimos 3 años, más o menos. Y son textos que significan y que tienen una importancia para mi recorrido, para mi estudio y para mi vida de una forma importante. Además de todo, este libro es un libro que tiene una portada, ya comentarán César y Andrés, tiene una portada muy interesante, que son gestos, ¿no? De niños haciendo diferentes gestos, son bocas, y por ahí tiene espacios en negro, espacios vacíos. Y esta portada es importante porque el libro reúne, además de la escritura, ahorita se los mostraremos, varias fotografías de Andrea Tejeda, que es una fotógrafa mexicana, y que realmente hicimos el libro entre ella, que es fotógrafa, y yo lo fui escribiendo. Bueno, yo ya tenía los textos y ella fue introduciendo fotografías inéditas de niños que no muestran rostros, pero sí muestran ciertos gestos corporales, ¿no? Y que ella fue tomando a lo largo de que fuimos armando el libro. Entonces, en realidad es un libro escrito yo digo que es a 4 manos, porque no es solamente 2 derechas, ni aquellas que toman fotos, sino que realmente fue escrito con las 2 manos de nosotras dos, ¿no? Ella tomando fotografías y yo con los textos escritos. Es un libro psicoanalítico, por supuesto, no puedo negar la cruz de mi parroquia, pero, pero además es un libro que tiene que ver con la clínica psicoanalítica con las infancias, pero también tiene una visión social, una visión política, una visión, yo diría, cultural de lo que implica la clínica y de lo que implica pensar con psicoanálisis, ¿no? Que eso me parece interesante.
Eh, es un libro que reúne algunos recortes clínicos y además ciertas cuestiones actuales, contemporáneas, de posiciones o situaciones que las infancias de hoy en día, que sabemos desafortunadamente están viviendo. No solamente como cuestiones de guerra, sino también cuestiones que tienen que ver con migrantes, ¿no? Niños migrantes, y es una lectura interesante, me parece a mí, sobre la cuestión de la migración, de lo que viven estos niños. Eh, ¿Qué más les puedo decir del texto? Igual vamos a ir platicando, pero no es un texto que tiene una secuencia cronológica, sino se puede ir leyendo en la medida que uno vaya eligiendo el capítulo. El prólogo, esto es también muy importante, el prólogo lo escribió Patricia Gerovici, yo no sé si ustedes han escuchado de ella, es una psicoanalista eh, argentina que vive en Estados Unidos, pero su postura es muy particular, es muy peculiar con relación a la teoría queer, a ciertas cuestiones de género, a ciertas cuestiones de cuestiones de transgénero y transexual, y cuestiones, yo diría, más que abordan preguntas con relación a la sexualidad hoy en día, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante que ella haya aceptado escribir el prólogo, porque es una mujer, otra mujer que está en el libro, ¿no? Que tiene que ver con una más, que ya somos tres, que deja su huella introduciendo con sus letras la posibilidad pues de escribir alrededor de lo que yo escribí en este texto. A mí me gustaría, es difícil en realidad hablar de la propia escritura, porque cuando uno escribe, y lo he repetido en algunas situaciones y con mis amigos, colegas, lo he dicho, que cuando uno escribe, siempre escribe para el otro, ¿no? Para que el otro lo lea, para que el otro lo piense, para que el otro responda, para que el otro eh, silencie si es necesario, porque también tiene que ver con el silencio este texto. Y a mí me gustaría mucho que tanto Andrés como César muestren el libro, me siento más cómoda, que ellos lo muestren, que lo platiquen, porque además César y Andrés hemos estado presentando este libro, ellos me han acompañado en diferentes espacios presentando este texto, y a mí me da muchísimo gusto encontrármelos aquí y que me acompañen también aquí presentando este texto, ¿no? Y a lo mejor podríamos platicar un poquito más sobre esto, si me ayudan. Bien, justo esto que dice Liore que hace me parece como un gesto muy analítico. A ver, ¿por dónde voy? Primero, esto de escribir es desprenderse de eso que se pensaba propio y ahora uno cae como autor, porque es, ¿no? En el momento en que ya te desprendes y sale como objeto, ya es para los demás. Y hay algo analítico en ese lugar que uno que presenta o está ahí sosteniendo, que es justo para esta cuestión de poder caer como objeto para el otro. Y hay algo entonces de esta escritura donde dices, cada vez que avanzo, ya no es mío, ¿no? Cada vez es más ajeno, cada vez es más extraño y hay una caída como autor y también se busca algo de esa caída como analista para que entonces de esa caída el analizante produzca algo. Es donde quiero ahí tejer esta cuestión de el ejercicio, que es muy valioso en este texto, de algo que en psicoanálisis nos gusta mucho, nos llama la atención, que es la producción artística, que es algo que vemos como con mucho interés y como a veces hasta con cómo le hacen, ¿no? Porque yo no podría, es, ¿no? Del pensamiento este académico que de repente el artista tiene para poder soltar. Entonces es un ejercicio que tiene que ver con esa producción artística. ¿A qué voy? Hasta donde yo sé, Andrea y Liora trabajaron como en comunicación y Liora le mandaba un tema y ella leía ese tema y ahora el trabajo que Andrea tenía era, o de la fotógrafa, ¿no? Para no,
era cómo representar eso teórico psicoanalítico en una imagen. Y eso fue lo que hizo que este texto tuviera un entretejido entre psicoanálisis y arte, porque era la visión de un artista, de una lectura. De alguna manera es muy interesante porque la fotografía es la imagen escrita. Sí, sí, sí. Os- Hay algo de la fotografía que también tiene que ver con la escritura, ¿no? Con esta luz que se escribe, el foto del fotón y la grafía. Es como alguien que trabaja con la mirada, con la imagen, puede decir algo de esto teórico que se va manejando ahí, y alguien que ella misma lo ha dicho, pues yo nunca había leído psicoanálisis, ¿no? O sea, y no tendría por qué hacerlo tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que hasta fue mejor. En el sentido de que qué bueno, porque si no hubieras hecho una cosa ahí teórica bien rarísima, ¿no? Cómo trabajas con la imagen, formas teóricas del psicoanálisis. Entonces, eso me pareció un ejercicio como muy valioso cuando representas algo. Por ejemplo, ella comentaba, porque lo tomo de las testimonios y presentaciones que ha hecho la fotógrafa Andrea, donde dice, ¿cómo hago para representar el trabajo tan importante que es para el psicoanálisis y una sesión el silencio? ¿Cómo represento yo el silencio en una imagen? Porque eso es el tiempo, el silencio, y eso es lo que no, o sea, eso es ese llamado a no hay respuesta, donde podrían, por ejemplo, yo ahora decirle, sabes que para este texto quiero una imagen así y así, como lo hacemos ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Quiero una imagen así y así y que tenga esto. Bueno, eso está hecho para dar respuesta, ¿no? Pero acá hay algo de eso artístico que ante la no respuesta produce algo singular, algo inédito, algo que es irrepresentable o intransmisible. Y entonces ella dice, ¿cómo puedo hacer algo que represente el silencio con una imagen? Entonces están los cuadros oscuros, como una forma entonces de que hay algo que se está diciendo, hay un gesto, hay algo que se puede no leer, pero hay otras cosas que no, que son, ¿no? El fotograma en oscuro, y entonces ahí ella pudo generar esa representación del silencio, lo cual me pareció muy interesante porque fue algo que ella hizo, ¿no? Fue una creación, algo propio que como artista y con su recurso de trabajo de fotógrafa, entonces puede representar. Y eso fue muy, muy interesante, ¿no? Como cómo hace el artista para tener una lectura desde ahí. Lo cual el psicoanálisis, obviamente, les dije al principio, ahorita lo reitero, es algo que nos sorprende mucho y lo valoramos, porque esa expresión inédita, eso que se hace propio, tiene que ver con una producción, con una poiesis, con algo que se realiza, que es singular. Cuando se nos pide una producción determinada es cuando de repente hay cierta resistencia, ¿no? Bueno, me piden que sea de esta manera, de esta manera. La idea es salir de ese bucle y de ese ciclo, ¿no? Donde te piden algo, lo realizas como te dijeron, pero hay cierta incomodidad, y el arte produce esa libertad entonces de que esa incomodidad o ese malestar no se vehiculice o pueda tener otra salida, que es lo particular. Entonces, hay varias cosas con ese texto en relación al ejercicio de lo que sería el arte, la fotografía y lo escrito, que no están tan dispares, ¿no? Porque tiene que ver también con una lectura. El arte, lo pictórico, todo eso tiene una lectura. No sé, César, ¿quieres? Sí, claro, no. Bueno, es un gusto, ¿no? Estar aquí con Liora, ¿no? Con Andrés, abriendo algunas palabras para que les interese la lectura, ¿no? De este libro y de cualquier otro de la extensa bibliografía. Ahora Tania nos citó, ¿no? De la obra de Liora. Igual yo quiero comentar unas cuantas palabras sobre el libro en general y también que Liora nos platique de algunos puntos en específico, ¿no? Hemos tenido el gusto de, pues, de estar acompañándola, ¿no? En varios espacios, ya varios, ¿no? Ya varios. Y sumando a lo que dice Andrés, este libro son unos ensayos que además eh,
no, en esta cosa como se permiten estar como rebotando con diferentes preguntas y diferentes disciplinas, ¿no? Aparece el tema de la marginalidad en los niños migrantes, aparece el tema, por ejemplo, de los gadgets. Ahorita, digo, Liora ya nos podrá compartir, hay un caso extraordinario, ¿no? El de Salva. A mí me impactó que se da a partir de una sesión online, ¿no? Justamente. Y otros fenómenos que podrían parecer como meramente que de alguna manera son epocales, que el libro va trabajando a partir de 6 ensayos, entonces pueden agarrar un poco de adelante para atrás como Rayuela, ¿no? Es un libro, pero a su manera son muchos libros, ¿no? Como dice Cortázar, ¿no? Y además, bueno, ojalá Lior ahorita nos pueda platicar un poquito del título de entrada, ¿no? De entrada, digamos, Amfan, Infans, tiene toda una carga, una referencia en psicoanálisis que gira alrededor del sujeto pelingüístico, ¿no? Pero que justamente lo interesante de este libro es que da voz, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que de alguna manera, a partir de estos ensayos, se intenta como dar voz a ciertas problemáticas de los niños que de hecho han estado muy acalladas, ¿no? Y por otro lado, como decía Andrés, es una apuesta de diálogo, ¿no? Con la fotógrafa, quien en alguna oportunidad tuvimos también de escuchar. Noten ustedes que además en la portada, a ver, insisto, a ver si Liva nos cuenta un poco más, porque está también como el tema del vacío, si se percatan, ¿cómo se llaman esos jueguitos chinos, ¿no? Como... eh, sí, que hay que acomodar, ¿no? Esos, ¿no? Y que hay es un sudoku, y que no es un sudoku, ¿no? Es los jueguitos, ¿no? Que mueves un espacio y se va armando una imagen, ¿no? Y que justamente a partir de ese hueco se va reconstruyendo algo, ¿no? Entonces, noten que parecía que el libro hace referencia a ese tipo de bordeamiento que en este momento hace una especie de recorte a partir también como del rebote del ejercicio. Esos libros son muy interesantes, ¿no? De una coautoría, pero en este caso también con la imagen y la palabra, ¿no? Leer el texto y después ver qué fotografía puede dar una especie de rebote, ¿no? De reescritura de ese texto, ¿no? A ver si nos puede contar un poquito más, Leora, alrededor del título, a ver si nos puede contar un poquito más de la experiencia de escritura. Sí, yo creo que sí, ¿no? Del concepto de Anfan, ¿no? Y sobre todo a ver si nos puede, está nutrido además de unos recortes clínicos potentes, ¿no? Yo pienso que potentes y bueno, vamos viendo qué sigue en el diálogo, ¿no? Es un gusto estar aquí, por supuesto. Gracias, César. Pues bueno, platico un poquito más del título. En realidad, Infants reúne lo que por muchos años ha sido un interés en mi clínica y en mi investigación que tiene que ver con las infancias, ¿no? Infancia viene del latín infans, infantia, que significa el que no habla, ¿no? El que no habla. Esto es interesante porque desde la misma historia de la palabra podemos darnos cuenta de la relación del sujeto con el lenguaje. Es decir, el que no habla, nos habla. Nos remite evidentemente a algo que se sostiene en el lenguaje y que tiene que ver con el silencio. Por lo tanto, el libro atraviesa la cuestión y de la posición silenciada de las infancias hoy en día, pero también de las infancias que han adquirido voz. Y eso tiene que ver en la clínica, ¿no? Es decir, la clínica, de alguna forma, el trabajo clínico nos enseña o nos transmite más bien la manera en que el niño o la niña pueden tener voz y adquieren la voz y la van ejercitando, ¿no? Estamos hablando en términos obviamente psicoanalíticos, simbólicos, como el niño sí puede hablar, sí dice, y dice incluso con su silencio, ¿no? Entonces, desde ahí la importancia de Infants, ¿no? De lo que implica, ¿no? La noción de infancia, ¿no? Lo que engloba, lo que nos remite, lo que nos interpela
como sujetos hablantes, ¿no? Si hay algo que nos subraya Freud desde el inicio de su investigación, vamos a decirlo así, psicoanalítica, desde que escribe, ¿no? Lo que ahora entendemos como psicoanálisis, es que el inconsciente tiene que ver con lo infantil. Es decir, y lo dice tal cual, lo inconsciente es lo infantil, ¿no? Entonces, también a lo largo del libro, entre líneas y también escrito, hago una diferencia que a mí me parece interesante desde el psicoanálisis entre lo que implica la infancia, las infancias, lo infantil y el niño, ¿no? Que si bien lo utilizamos como sinónimos, no son sinónimos, ¿no? Nos marcan, son significantes que marcan distancia, que tienen que ver con ciertas diferencias, y me parece que la palabra o el significante infans nos remite a todo eso, ¿no? A pensar qué quiere decir una posición infantil, ¿no? Lo más analítico es lo infantil, ¿no? Y no tiene que ver con una edad, no tiene nada que ver con una edad, tiene que ver con esa posibilidad de, de decir de múltiples formas, ¿no? Decía Freud en el texto, el creador literario del fantaseo, que el niño que juega se comporta como el poeta que escribe. Todo el tiempo está inventando un mundo nuevo, ¿no? Y creo que eso es importante porque si alguien dice más, no es el adulto, que el adulto está adulterado, ¿no? Es esa posición, ¿no? De infancia que nos remite al juego, que de eso voy a hablar al ratito, que nos remite al juego, que nos remite a la creatividad, a la producción creativa, ¿no? Al silencio también, ¿no? Me parece que una de las cosas más importantes del texto tiene que ver cómo el silencio en esta época en la que vivimos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa, ¿no? Y nos dice muchas cosas, ¿no? Me parece que el libro está lleno de eso, ¿no? Lleno de esas cosas y no tan lleno, ¿no? Deja espacios vacíos, ya vimos. Pero nos marca preguntas que tienen que ver con eso. Yo no diría que, para nada ni que es un texto, no me dejarán mentir aquí ni Andrés ni César, no es un texto ni pedagógico, ni psicológico, ni educativo, es un texto, yo diría más, con una posición desde el psicoanálisis mucho más política, ¿no? Es un texto que tiene que ver con una posición mucho más política desde el psicoanálisis, porque la clínica inevitablemente tiene que ver con la política, ¿no? ¿No? No hay más, ¿no? Y bueno, a lo mejor desde ahí surgen preguntas que podríamos dialogar, ¿no? Por ahí si tienen preguntas, abrimos preguntas, igual en línea, ¿no? Sí. Adelante, adelante. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle mi sorpresa, ¿no? Con la interpretación del libro, hacia dónde va dirigido. Y yo creo que es un libro, mira, le voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Por favor. Es casi imposible dialogar con un libro. O sea, dialogar significa que hay una dirección, no hay dos direcciones. Una dirección del autor hacia el lector, que es el intérprete y el dueño de lo que está realmente interpretando, ¿no? Sí. En este caso, con el libro y con lo que ha hecho de las gráficas, a mí me sorprende una vez más el psicoanálisis, por la capacidad que tiene el psicoanálisis y los psicoanalistas de generar cosas nuevas. Yo invitaría, a mí se me imagina, con el lector, el ver primero las gráficas, ver qué me significan a mí, qué simbología tienen, tratar de interpretarlas, para luego proyectarlas sobre la lectura del autor. De esa manera, conseguir el comparar mi pensamiento que sale a través de lo que yo simbolizo de la gráfica con lo que el autor está diciendo y conseguir un diálogo con el autor al leer el libro, ¿no? Y eso eso se me imagina a mí que de esa manera sería mucho más rica para mí por leerlo, ¿no? Y me llama mucho la atención el que pueda hacer. Nunca me hubiera imaginado, ¿no? Porque una gráfica simplemente es la representación de lo dicho,
Pero que es algo enigmático, ¿no? Es algo enigmático que depende de uno. Y si uno no lee, primero ve, depende de mi pensamiento comparado con lo que luego voy a leer. Me parece increíble, realmente. Muchas gracias por el comentario. Lo que puedo decir al respecto solamente es que a mí yo invité a Andrea a que no tenía yo la idea de que fuera un libro o un texto con imágenes intercaladas. Y cuando platiqué con Andrea, le dije, haz cortes en el texto con tus fotografías, con tu ojo, con tu mirada, porque un fotógrafo es una mirada, ¿no? Es la captura de una mirada, ¿no? Que puso y hizo corte. Ella puso las fotografías donde quiso. Yo no elegí el lugar, ¿no? Ella eligió el lugar y es un enigma. Es un enigma. Puso el orden y eligió el sitio. Y eso es bien interesante. Y además esto que les muestro es un plus. Esto que les mostré hace ratito es un plus que viene ahí, que es una fotografía más grande, que ella también eligió hacerlo. Entonces, me parece que sí es un libro enigmático, pero desde el enigma es donde dialoga, en realidad, ¿no? Y por eso hay una posibilidad de opciones, de caminos, ¿no? De lecturas, ¿no? Y creo que no es un libro que trata de abarcar solamente o muchas áreas de las infancias, ¿no? Solo algunas, ¿no? Solo algunos diálogos históricos, contemporáneos, clínicos, ¿no? Que me interpelan y que por lo tanto no se interpelan de alguna manera, es una forma de dar una serie de testimonios, como una especie de testimonio. No es un testimonio, es una reflexión, pero hablo ahí de muchas cosas, hasta de un documental de Netflix. Está ahí, ¿no? Yo quisiera decir algo, Leora. Esta parte de lo político, digo, porque tenemos también muchos estudiantes, un poco, si pudieras decirnos un poquito más a qué te refieres con lo político. Claro que estoy entendiendo que son retratos, ¿no? Desde la escritura y desde la fotografía, desde dos lugares diferentes. Son retratos de infancias probablemente marginadas o infancias que están siendo atravesadas por situaciones muy complejas, ¿no? Tú mencionabas algunas y no sé si pudieras decirnos un poquito más sobre todo, porque me parece muy importante poder poner del lado de la palabra psicoanálisis lo político. O sea, creo Sí. que es una época en la que es importante hacerlo más visible. Sí. Me parece que lo político se puede leer en el texto y desde el psicoanálisis de diferentes ángulos, ¿no? Es un libro subversivo. Es un libro subversivo. No tiene nada que ver con una posición política con relación a una cultura de un partido. No, nada que ver. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con un partido, ni mucho menos. Que estamos partidos como sujetos, esa es otra cosa. Pero partidos sí estamos. Pero no tiene que ver con. Es un libro subversivo. Incluso podría yo decir que puede ser que el libro es una denuncia, ¿no? O sea, podría ser una denuncia como cuando vemos anamorfosis, como si viéramos una pintura en anamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo vemos desde un ángulo, vemos una cosa, pero si lo vemos desde otro, vemos otra cosa. Y no quiere decir que una no es todo eso, ¿no? Vemos diferentes cosas en eso. Entonces, a lo que me refiero es, sí es un texto subversivo porque habla de lo marginal, de lo límite, de lo fronterizo, ¿no? La clínica también tiene que ver con eso. Entonces, la clínica es política y la política viene de polis, tiene que ver con la polis, con
con la ciudad, con lo urbano, pero también con lo rural, ¿no? No tiene nada que ver con los hablantes, con el mundo, ¿no? Con lo que nos compromete como comunidad, como comunidades, y en las diferencias de esas comunidades también. Y es un libro que está escrito desde ahí, ¿no? A eso me refiero. Y la clínica es política. Nos decía Lacan, el inconsciente es lo político. Sí, ¿no? Entonces, creo que también no podemos alejarnos, por eso sí es un texto subversivo, es un texto sumamente clínico, porque lo de la calle también es clínico. Lo que vivimos en el mundo es clínico, no solamente lo que está en el consultorio, no solamente es lo que está en el consultorio. Y desde ahí está escrito, igual y quieren psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Freud nos los enseñó desde el inicio. Nos mostró de alguna forma. Pero igual mis compañeros quisieran decir algo al respecto de lo político. Sí, sí, es muy interesante porque, bueno, yo también cité un poquito lo de la política, que nos interesa mucho esto como una actividad de irrupción. Hay la política y lo político, ¿no? O sea, Lacan y dice la política, ¿cuál es la diferencia? En un texto se puede pensar la política de Alain Badiou, hace esta diferencia. Lo político es esto que hablamos, ¿no? De lo que tiene que ver con leyes, lo que pasa afuera, esas cosas ¿no? De partidos, todo eso que a veces no le entramos y siempre salen las fiestas familiares de diciembre y estamos y en los problemas y en las cosas de redes. Ahora, la política tiene que ver con el acontecimiento, con la irrupción. Un movimiento estudiantil es político. Nosotros que estamos en escuela, este tipo de actividades tienen que ver con la política, con una irrupción. ¿Eso cómo lo puedo unir con esta propuesta del texto? Que justo toma esas formas, lo político ha callado ciertas formas y manifestaciones de la infancia, poniéndoles palabras a eso que ellos no pueden decir. Es importante entonces que el infans, al tener este concepto y saber que es el que no tiene las palabras, pero no significa que no tenga lenguaje, entonces es darle esa palabra para que pueda elaborar algo, y eso es lo que hace ese texto, un poco como darle la palabra y no hablar por ellos es importante, sino eso que ellos entonces están diciendo con, por ejemplo, alguna manifestación sintomática, con dormir un montón, ¿no? Que tiene que ver con esos niños que son, ¿no? Como deportados y están en lugares en donde de repente empiezan a dormir un montón y qué llamativo eso, algo por meses está diciendo algo, ¿no? Y eso es empezarles a dar voz a eso que ellos no pueden decir, eso es súper importante. Y la política es una irrupción a eso, es una forma entonces de señalar, de sancionar un acontecimiento. Aquí algo las infancias están diciendo que la adultez no puede decir, ¿no? O no tiene forma de poder leer. Y eso es lo importante de ese texto, como darles esa palabra y esa lectura, pero a ellos no ponérselas, ¿no? Que entonces se les restaría y por eso el título dice algo que manifiesta o se va sosteniendo a lo largo del texto, ¿no? No sé. Sí, dale. No, pues, tú de la autora, ¿no? Es bien interesante, ojalá, ¿no? Bueno, ya cuando lo lean o tengan la oportunidad de leerlo, eh, ahorita que Liora hablaba de la anamorfosis, ¿no? Efectivamente hay algo ahí como el recorte está en la fotografía, pero también en estos ensayos hay una especie de visión, ¿no? En cada uno de ellos, creo, si yo lo entiendo bien, creo, donde se aborda una problemática que atraviesa la infancia y desde la política y desde la ética del psicoanálisis, ¿no? Y son ensayos que se pueden leer como más le prenden a uno la mirada, ¿no? Ve uno el índice y este me llama la atención, etcétera. Y en efecto, creo que el título ahorita que platicaba Andrés y obviamente Leora, pues también hace mención o reflexión de poder dar esa voz a uno de estos tantos sujetos que están un poco marginados, ¿no? De repente que son los niños, ¿no? Y no solamente los niños en sí, sino también en ciertas circunstancias que los marginan aún más, ¿no? Como los niños
bueno, seguramente esto tiene que ver con la plática que ahorita armará Libra, ¿no? Los niños que están en las guerras, ¿no? Una serie de sujetos marginados, ¿no? Que este libro también trata de dar voz. Entonces, pues es un libro bien, bien recomendable, ¿no? Por ahí todavía pregunta, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Sí, una consulta, porque ahorita con lo que están hablando justamente de lo preverbal, ¿no? De lo poco que sé yo del análisis lacaniano, ¿no? Aunque mi supervisor es lacaniano, este, hay una área preverbal que no toca el Lacan. O sea, es el discurso, la interpretación del discurso, el sujeto está entre cada uno de los significantes, ¿no? Y un significante determina el significante previo y la cadena significante. En este caso, y va también a una cuestión de que tiene que ver con la política, pero la política dentro de los lacanianos. O sea, cómo lo recibió la comunidad lacaniana un escrito que tiene que ver con lo no verbal. O sea, que hubo, o sea, ahora sí que chismosenos, ¿no? Ok. ¿Qué pasó, no pasó? ¿Hubo alguna crítica sobre esa parte? A ver, de entrada, la pregunta del chisme no me la sé. Eso sí, no me la sé. Pero, pero sí puedo platicar un poco en relación a esto que preguntas, porque, bueno, desde la propuesta psicoanalítica, específicamente lacaniana, desde Lacan, pues no hay un prelenguaje. No, no existe el niño que está en el prelenguaje, sino que se inscribe, digamos, en el mundo del lenguaje. Claro. ¿No? Ahí nos arroja, el niño es arrojado ahí. Hay otro filósofo que sí habla de un momento prelingüístico, bueno, hay varios filósofos, uno de ellos es Agamben, en Infancia e Historia, y él puede decir ahí que la infancia, no habla del niño, pero nos puede remitir a eso también, que la infancia es prelingüística. Lacan no piensa así, ¿no? Lacan no habla de un prelenguaje. Entonces, creo que es interesante poder en otro momento discutir eso, ¿no? Tiene que ver con el inconsciente. ¿Y qué es esto que acabamos de decir? De que el inconsciente es lo infantil. Y hay algo interesante que nos puede remitir a pensar, entonces, ¿qué hace? ¿Por qué es tan importante un significante como infans, que es el que no habla? Pero el que no habla no quiere decir que no está inscrito en la dimensión del lenguaje, en el lenguaje, ¿no? Habría que ir, el que habla el que habla y el que no habla, no hablar o el silencio, que no es lo mismo, pero bueno, vamos a decirlo así, dicen, ¿no? Más de lo que uno cree. Y de eso trata el libro, entre otras cosas. Entonces, el chisme no me lo sé. No, y aparte la escritura no es para otros psicoanalistas, ¿no? Es Exactamente, para es que general, o sea, no sé. para No, quien lo sí. quiera leer. Sí, 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 la idea es eso, porque luego mucho de la transmisión y los retos de estos lugares o espacios para nosotros es justo eso, el poder transmitir algo que sea coherente, claro, y no para otros especialistas, que es aburridísimo, créanme que es verdad, es que estar en espacios donde hay otros y cuando se convierte en esto de más que preguntas, comentario y te empiezan a citar eruditamente a los textos y con bibliografía y no hay mucho intercambio. Justo lo que se busca es generar espacios donde hay intercambio, porque eso es riquísimo para todos, ¿no? Como esto de que recibimos, que no es para otro especialista, porque si no quedaría agotada la teoría en eso, ¿no? Se acabaría y circularía
no endogámicamente en un lugar solo y no es la idea, por lo menos de nosotros o de este texto, es la transmisión, al que le interese la clínica, tiene el lenguaje para todos, o sea, obviamente yo sé que no todo es para todos, pero sí es algo de la transmisión y de esa generosidad del compartir, que eso es más como la idea, ¿no? Como tratar de compartir algo de la experiencia, que también es muy complicado y justo también a nosotros nos pone a repensar un montón de cosas, ¿no? O sea, cómo hacerle para poder transmitir algo que para nosotros a lo mejor está más o menos claro, pero cuando lo empezamos a elaborar, ya nos damos cuenta que tal vez no tanto, ¿no? Esto de San Agustín de Hipona, ¿no? Que decía, yo sé lo que es el tiempo hasta que alguien me pregunta y tenga que explicárselo, así más o menos, ¿no? Exacto. Allá no sé si tienen preguntas ahí No sé si alguna pregunta de este lado. Hasta el momento no nos han referido preguntas en el chat por Zoom. Bueno, en esto de que las personas adultas le empiezan a dar esa voz a los niños que aún no tienen esa voz, ¿qué posibilidad o cómo es la dimensión, digamos, de que el niño se quede o que quiera quedarse sin voz porque alguien más ya le está dando esa voz que a lo mejor no es lo que él quiere expresar o compartir con los demás, pero al ver que otro adulto ya le está dando su voz, pues prefiera quedarse sin tener voz propia? No sé si me expliqué. Sí. Es interesante y lo podemos pensar de dos formas. Una es la voz del niño o de la niña de las infancias, que es una voz que tiene que ser escuchada. La voz hay que escucharla, ¿no? Para que tenga lugar. Y me parece que más que un niño que no habla, es un niño que no se le escucha, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad subjetiva o ética, ¿no? En eso. Entonces, en términos pedagógicos, suele ser que los padres hablan por los niños, por ejemplo, o los adultos, ¿no? Ponte el suéter porque hace frío, ¿no? Es un simple ejemplo, ¿no? O seguramente no es que se te olvidó el cuaderno, pero no quisiste hacer la tarea, ¿no? O sea, como conjeturas o interpretaciones que vienen de los adultos y que eso silencia a los niños, ¿no? Por supuesto, como si lo que dicen los niños con silencio y con palabras no fuera importante, ¿no? O no fuera, o tiene que ver con una mentira, ¿no? No quiere decir que no mientan. No estoy hablando tampoco desde un punto de vista moral. También los niños a veces mienten para marcar una distancia, ¿no? Con el otro y ser un poco más, marcar una posición, no necesariamente porque son mal criados, ¿no? Entonces, me parece que, que el niño tiene voz, habría que escucharla y dar lugar a que eso se dé, tenga lugar, tenga una posición. Y creo que desde ahí pueden surgir cosas interesantes. No sé si me explico, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí justo con esto que menciona de los silencios, me surge la pregunta, dentro de la práctica clínica, ¿cómo podría el terapeuta escuchar o interpretar justo estos silencios de los infantes? Buena pregunta. Buena pregunta. Ahí está el silencio que te responde. Ya está. Siguiente pregunta. No, me parece, bueno, sí, también. No es que tengamos una definición
de cómo hay que leer los silencios, porque los analistas o incluso los terapeutas, tampoco hay una regla de interpretación. Me parece que es una lectura. Y para poder darle lectura a un silencio, ¿no? Hay que escuchar los silencios. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una historia que se va dando en un tratamiento y esa historia marca un discurso y el discurso no solamente son palabras, sino muchos elementos que se van dando en un espacio clínico, desde cómo llega el niño al análisis, quién habla por el niño, de dónde viene eso que el niño le puede doler, porque una cosa es lo que a los padres o adultos les duele o les inquieta del niño o la niña, y otra cosa es lo que al niño o la niña le duele. Y eso hay que saberlo leer, ambas. Es decir, a mí me parece que trabajo con niños es un trabajo donde uno tiene muchas ventanitas abiertas, y de por sí el trabajo clínico, hay muchas ventanitas abiertas, hay más ventanas en el trabajo con las infancias, porque hay varios significantes, muchos aspectos que uno tiene que escuchar, ¿no? Y que todos esos aspectos hablan de una cadena, de un discurso, ¿no? Entonces no hay que precipitarse. Al ratito voy a decir algunos ejemplos, porque tiene que ver con esto. Eh, eh, y creo que cuando a veces los estudiantes mis estudiantes de la universidad o de otros espacios me dicen, quiero empezar a trabajar con niños, yo digo, no, es muy complejo trabajar con niños, es muy doloroso también trabajar, porque además, y digo doloroso en el sentido en la potencia de lo que implica, pero también porque nunca sabes cuándo es la última vez que los ves. No digo que el adulto no suceda, sí sucede también, pero es distinto, ¿no? El niño de repente algo se movió y se acabó, ¿no? Cuando la transferencia está ahí moviéndose, movilizada. Entonces, es fuerte trabajar con niños, porque es una lectura que además tienes que devolver al adulto que lo trae, pero también tienes que devolver al niño, y no necesariamente es la misma, más bien yo diría, no es la misma, ¿no? Yo creo que con los padres somos pedagogos, hay que explicarles un poquito de qué se trata, ¿no? En el trabajo analítico con las infancias va por otro lado, pero también cada caso es distinto, ¿no? Por eso hay que leer uno por uno. ¿Querías decir? Sí, sí, sí. Bien, la pregunta que haces obviamente es de la técnica, ¿no? También un poco, y creo que Liora lo que está dando, ¿no? Como tratando de ir elaborando es este recurso con el que se trabaja en la infancia, que es, hay una terceridad que es muy importante. El silencio habría que sostenerlo, pero también no hay entre dos o esta intersubjetividad donde el niño es interrogado. Hay un tercero que apacigua y que es el juego, y que es importantísimo y que eso sirve como balón para pase a Liora para que hable del juego. Le doy un pase, una asistencia. Y es eso, el juego puede hacer que se elabore algo, ¿no? Porque no es una intrusión, una intromisión confiesa, ¿no? Y ahora dime lo que te pasa. Hay una terceridad que pacifica, que sirve como este elemento que puede intervenir entre eso que el niño pueda decir a partir del juego como una herramienta y lo que uno pueda leer de eso, ¿no? Y también si quiere tener silencio, ese espacio es para que guarde silencio y lo puede hacer. Sí, claro que por supuesto eso va a decir algo, pero es muy importante que ese espacio, si él lo quiere usar para eso, que sea para eso, no de interrogatorio, de ahora habla y confiesa, ¿no? Al ratito es un preámbulo, es un buen comercial para hablar de eso. Voy a hablar de eso en la segunda parte.
Gracias, por tu pregunta. No, gracias. Muy bien, bueno, pues antes de finalizar esta charla, me gustaría recordarles que la maestra Liora tiene diversas actividades y proyectos en curso que sin duda podrían ser de interés para todos ustedes. En este momento podrán acercarse para adquirir su libro y aprovechar su presencia y pedirle una firma, tal vez. Así como pueden conocer y platicar con ella sobre las diversas actividades que hace en el foro del campo lacaniano. Pueden pasar en este momento si desean adquirir su libro. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra.